Buenos días a todos. Qué bendición poder estar acá con ustedes. Por favor, estén orando por nuestro pastor Henry, está muy enfermo. Y oremos a Dios que Dios le conceda una pronta recuperación. Dios nos manda a nosotros orar por nuestros líderes. Nos conviene hacerlo porque velan por nuestras almas. Sé que Él anhela estar acá con nosotros y ministrar a nosotros. Así que oremos por Él, su esposa Bárbara, que Dios les ministre. Ayer cuando él me contactó pidiendo que predicara, inmediatamente fui a Efesios 6 para pensar en la armadura de Dios, porque es donde he estado recientemente en el servicio principal, pero sentía como incómodo, sentía hasta como tristeza en mi corazón, porque en esos días mi corazón está con los profetas menores. De hecho, hoy era el día que iba a empezar con el estudio de los profetas menores en la clase de la primera hora. Y entonces, si me permiten, quiero predicar mi mensaje introductorio a los profetas menores hoy. Y Dios mediante continuaremos con el estudio de Efesios 6 en un par de semanas. Será un mensaje un poco distinto a la normal, porque voy a intentar predicar todos los 12 profetas menores en un solo golpe. Así que agárrense. A lo mejor uno preguntaría, o va a preguntar, ¿por qué predicar 12 libros simultáneamente? Y la respuesta realmente es porque, aunque en nuestras Biblias nosotros tenemos 12 libros individuales, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc., para el judío, en hebreo, los 12 libros estaban escritos en un solo rollo. Eran considerados como un solo libro con 12 secciones. Y realmente nos comunican un mensaje muy importante y muy lindo. Así que sin más, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Oseas. Si no saben dónde está Oseas, vayan a Mateo, luego regresan 12 libros, porque vamos a estar ahí en esa sección toda la mañana de Oseas a Malaquías. Nosotros, hermanos, nos portamos de manera muy diferente cuando vivimos con la expectativa de algo, ¿no es cierto? Estoy pensando en eso un poquito. Hace no mucho tiempo pude tomar mediodía en el trabajo y planeábamos llevar a los hijos a la playa. Entonces, tan pronto llega a las 12 del día, salgo en coche y entro en coche, llamo a mi esposa para avisarle que ya voy en camino. Y antes de colgar, la escucho comunicando a los niños que su papá ya viene. Bueno, llego a la casa y la recámara de los niños completamente arreglada, ellos bien vestidos, peinados, toda la casa limpia. Digo, interesante. Es decir, que puedes decir a un niño, limpia tu recámara, y quién sabe si lo hace o no. Pero si le dices, vamos a la playa, tan pronto tu recámara esté limpia, porque en unos minutos llega tu papá, ahora es otra cosa. Es otra cosa. Eso no solamente tiene que ver con la expectativa de bendiciones, tiene que ver del expectativa del castigo también. Lo mismo pasa. Yo creo que todo padre ha vivido la experiencia. Yo recuerdo que pasa de vez en cuando, que termino con el trabajo, entro en el coche, llamo a mi esposa para ver cómo le ha ido. Me comenta en su día y me comenta que un hijo a lo mejor no se ha portado bien. El hijo está ahí escuchando a su mamá hablar con su papá, diciéndole que no ha obedecido. Bueno, pasa solamente unos 8 minutos para que yo llegue a la casa. Ahora, ha pedido perdón de su mamá como 10 veces. Está corriendo por todas partes tratando de cumplir con todo lo que no ha hecho todo el día. Y su cara roja, dando evidencia de su llanto. ¿Por qué? Porque espera que su arrepentimiento minimice la cantidad de consecuencias que va a recibir. Es sabio. Pero vean cómo es que la expectativa tanto del juicio como la bendición afecta de manera radical la forma que andamos y obedecemos.
Eso precisamente es el mensaje de los 12 profetas menores. El hecho de vivir con la expectativa tanto de la ira de Dios como de la bendición de Dios, nos insta a vivir de manera diferente, nos insta a andar en santidad y estar listos para su venida. Durante toda la historia de Israel, el mensaje de los profetas realmente era igual. Pero en particular en los 12 vemos esas dos exhortaciones de manera muy, muy clara. Primero, arrepentíos porque el gran día de la ira de Dios viene pronto. Y segundo, arrepentíos porque pronto Dios va a restaurar al arrepentido y no quieres perder el reino. No quieres estar desprovisto de ese día. Así que en esta mañana vamos a ver esas dos razones por las que debemos vivir en santidad. Primero, Dios, hermanos, pronto va a juzgar al pecador. Y segundo, Dios pronto va a restaurar al arrepentido. Así que primero el juicio. Andaremos en santidad si vivimos con la expectativa que Dios pronto juzgará al pecador. Ahora, cuando yo digo eso de que Dios pronto va a juzgar al pecador, la primera reacción de cada ser humano debe de ser, bueno, yo soy pecador, debo arrepentirme para evitar ese juicio, pero tristemente no es así. No importa de quién estamos hablando, si hablamos de los de Judá o de Israel o de los Estados Unidos. No importa el tiempo, si hablamos de Israel antes de su cautiverio, después o ahora mismo. Lo que siempre ha caracterizado al ser humano es esto. No solamente que somos pecadores, sino que negamos nuestro pecado. Pensamos que nosotros que merecemos estar con Dios, que debemos estar allí con Él en el cielo. Entonces veremos en los profetas menores cómo es de que Dios tiene que demostrar y probar a los israelitas de que ellos merecían su ira y que venía pronto. Vamos a empezar con Oseas, comenzando en el versículo 2 del capítulo 1. Oseas, capítulo 1, versículo 2. Observen ahí que dice Oseas 1:2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínense, la ilustración es tan vívida, ¿no? Ellos pensando que no habían ofendido a Dios, de que ellos andaban rectamente, y Él da esta imagen. ¿Cómo se siente el marido, hermanos, cuando su esposa está fornicando con otro hombre? ¿Puedes imaginar el dolor, la tristeza, el enojo que un esposo siente cuando se entera de que su esposa está cometiendo adulterio con otro hombre? Cuando nosotros cometemos idolatría, así es como Dios lo ve. Así Dios lo ve, un acto de adulterio. No puedes amar a otros dioses. No puedes amar al mundo y agradar a Dios. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vamos a estar leyendo muchos versículos. Mi intención es tratar de hacer que ustedes escuchen realmente las palabras, el mensaje de esos profetas. Que vayamos rápido a Amós. Oseas, Joel, luego Amós. En el libro de Amós, Dios utiliza la ilustración de una plomada de albañil. En capítulo 7, versículo 8 dice, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré
más. Y pensemos en esa ilustración. La idea es de que hay un constructor y ve un edificio. Y como que se le hace que el edificio no está recto. Entonces pone una plomada de albañil y ve de que está todo chueco. ¿Y qué puedes hacer con un edificio que está mal edificado? Hay que destruirlo por completo, empezar de nuevo. Y eso es lo que Dios iba a hacer. De hecho, en Amós capítulo 4, escuchan las palabras de Amós 4, versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Es decir, que ya habían llegado al punto en donde no hubo remedio. Dios iba a castigarlos. Describe el día en que la nación de Babilonia iba a llegar allí y poner anzuelos de pescador en su boca y jalarlos. Tanto del norte a Siria como del sur a Babilonia. Dios iba a juzgar a su pueblo. El juicio ya era irrevocable. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un juicio tan severo? El problema es no solamente de que el pueblo estaba en pecado, sino de que ellos lo negaban. Y cuando uno llega a esto, es como que ya no hay remedio. O sea, si uno peca y reconoce su pecado, bueno, puede arrepentirse. Pero si uno peca y lo niega, no hay remedio. Si uno no entiende de que va mal camino, jamás va a dar retorno. Ellos estaban diciendo, ¡ay! Debemos orar que Dios venga. Estaban anhelando y hablando del gran día de Jehová. Pensaron de que Dios iba a venir a estar con ellos y pelear por ellos. Entonces anhelaban y hablaron del gran día de Jehová. Porque pensaron que eran justos y cuando Jehová venía iban a aprobar su justicia y pelear contra las naciones. Y Jehová dice, no es así. Si yo vengo, voy a venir para juzgarles y para castigarles. Voy a venir para ejecutarles, no para sanar, no para salvar. Cuidado tú que oras, Maranatha, que el Señor venga sin pensar en su santidad. Cuidado de orar que el Señor venga sin pensar de que de su boca sale una espada de 2 filos y tú eres carne. Sus ojos son llamas de fuego. Su rostro incinera como el sol y eres paja. Amós capítulo 5. Vean ahí en el versículo 18. Amós 5, 18. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Dios pronto va a llegar a su pueblo, pero no para bendecir, sino para juzgar. Jonás también demuestra el pecado del pueblo de Israel. Ustedes saben la historia. Demuestra el fallo tremendo de Israel. La nación de Israel tenía una sola misión. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22. Dios escoge a Abraham con un propósito. Dice 3 veces ahí, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Dios iba a usar al pueblo de Israel como la herramienta de salvar y bendecir a todas las naciones, porque Dios es un Dios clemente, lleno de misericordia, y quería salvar. Y cuando Dios está listo para salvar a los asirios y Nínive, ¿qué hace Jonás? Huye, se enoja, no quiere que Dios salve a las naciones. Pasemos a Miqueas. Miqueas 1, capítulo 1, versículo 5.
él describe a Jerusalén como un lugar alto, porque estaban ofreciendo a los Baales ahí. Y tal vez el versículo más famoso que ustedes conocen en Miqueas se encuentra en el capítulo 6, versículo 8. Y la idea acá es de que Dios no estaba pidiendo algo tan difícil. Estaba pidiendo algo simple, sencillo. No está pidiendo el mundo. Está pidiendo cosas sencillas de su pueblo. Dice ahí en Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero Israel no lo hacía. No podían hacerlo. Adoraban al mundo y las cosas del mundo. Es como Dios dice ahí en Jeremías 2. Dice, el pueblo dice, amo a muchos amantes y tras ellos he de ir. Son pueblos sin remedio, querían amar el mundo y no tenían un corazón para hacer algo diferente. Pero Dios en su gran misericordia, en su gracia, le dice en Habacuc, bueno, si no pueden obedecer, pues por lo menos pueden creer. Pueden ser salvos como Abraham, quien creyó en Jehová, le fue contado por justicia. Dios ofreciendo salvación al pueblo de Israel, yo los justifico por fe. Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué? El justo por su fe vivirá. Pero el pueblo tampoco quería creer. Es decir, no querían obedecer y tampoco creer. Uno comienza a perder esperanza para el pueblo de Israel. Llegando a Habacuc, Dios declara otra vez el juicio, pero esta vez nombrando a los babilonios, describe la forma que ellos van a entrar en la tierra y aniquilar y devorar todo. Veamos unos versículos, Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y describe cómo es que los babilonios van a entrar y aniquilar a todos, llevarlos a exilio. Y si esto fuera poco, el libro que sigue es Sofonías. Y Sofonías habla de un día de juicio global. Describe un Dios lleno de ira, lleno de indignación, que su ira ha llegado a su colmo, ha llenado su copa de ira y va a derramarlo sobre todos los habitantes de la tierra. Dice Sofonías 1:2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Describe un día terrible. Brincan al versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, observen esto, muy importante, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, de que ellos estaban en pecado, estaban pecando, pero habían llegado al punto donde ya no hay remedio. O sea, pecar más, Dios no va a hacer nada. Y el punto es esto, ellos habían perdido la expectativa de que un Dios justo va a castigar a todo pecador. Ellos ya no vivían, ya no andaban
bajo la expectativa de que hay un Dios justo en el cielo que está notando cada pecado y Él va a juzgar a cada uno de ellos. Ahora, pensando un poquito en la cronología de los 12 profetas menores, llegamos a cubrir más o menos 9 de ellos. Hay 3 que restan. Y hay una cronología más o menos de los 12 profetas, que es un poco interesante. A lo mejor no van a recordar todo, está bien, voy a darles unas fechas, tratar de ubicar los profetas para tratar de mostrarles algo. La monarquía empieza en el año 1051. Saúl, David, Salomón, 120 años de monarquía, o sea, una monarquía unida. Pero con la muerte de Salomón en el 931, el reino se divide en 2 partes. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y es durante esos años que los primeros 6 profetas profetizan. Están dirigiendo sus mensajes tanto a las 10 tribus del norte como a las 2 tribus del sur, avisándoles de que pronto Asiria iba a llegar y juzgar. Es precisamente lo que pasa en el año 722. Asiria destruye a las 10 tribus del norte y los lleva cautivo a Asiria. Luego hay 3 profetas más que profetizan al sur, avisándolos y amonestándolos de que si ellos no se arrepienten, de que Babilonia va a bajar y juzgarlos y matarlos. Y es precisamente lo que pasó. En el año 586, Nabucodonosor viene y destruye a Jerusalén y los lleva al exilio. Pero luego hay algo curioso que pasa. El pueblo es llevado al exilio y están ahí 70 años. Y después de ese tiempo difícil de 70 años estando en el cautiverio, Dios en su misericordia los regresa. Ciro decreta su regreso en el año 538 y pueden regresar a la tierra. Y lo que el lector del Antiguo Testamento espera es de que el exilio, el cautiverio, iba a curar las iniquidades de Israel. De que después de haber recibido su disciplina, iban a ser diferentes. Es decir, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, esperamos de que después de recibir la disciplina, ahora se van a portar de manera diferente. Entonces hay 3 últimos profetas que hablan al reino ahora regresado. Y la pregunta es, ¿ahora ellos son mejores? ¿Ellos han aprendido la lección del exilio? ¿O van a ser igual de pecadores? Y la respuesta obviamente es, son iguales. Pero también quería explicar esa cronología por 3 otras razones en esos 12 libros. Primero, porque mucha gente dice de que este día que describen los 12 profetas, del gran día del juicio de Dios, realmente describía la destrucción de Jerusalén. Y eso ya pasó, entonces no es relevante. No puede ser, porque los últimos 3 profetas están profetizando después de la destrucción de Jerusalén y siguen hablando de ese día. Y lo describen como un día del cual no hay semejante. Dicen que no hay día semejante a él, ni antes ni después. Un día de juicio global, es decir, que están hablando de la gran tribulación, el día de la ira de Dios. Entonces, lo que esos profetas escriben es futuro para nosotros también en muchos lugares. Segunda razón. Curioso ver esas palabras que describen el juicio de Dios, porque de un lado hay varias profecías que tienen que ver con un juicio cercano, que ellos ya experimentaron. Es decir, de que Joel, por ejemplo, describe la invasión de langostas y que los asirios iban a devorar la tierra exactamente como unas langostas. Y es exactamente lo que pasó. Asiria llegó y destruyó a la tierra. Luego hay profetas que hablan de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, como Habacuc. Entonces, a veces cuando habla del juicio, habla de un juicio cercano. Y el punto es esto. Nosotros debemos pensar lo siguiente. Si las profecías que los profetas declaraban, que describían una destrucción por Asiria, por Babilonia, si esas profecías se cumplían
con exactitud, con precisión, la cantidad de tiempo y todo exactamente como Dios lo había descrito, entonces cuando Él habla de un día de juicio final, Él va a cumplir su palabra, ¿cómo? Con la misma precisión. Cuando Dios dice, mira, voy a traer a los asirios para destruirlos y luego pasa. Y luego voy a traer a los babilonios y ellos los van a destruir y luego pasa. Y luego dice, y habrá un día final donde Dios derrama toda su ira contra el impío. Entonces, ¿qué sabemos? Que va a pasar con la misma precisión, es seguro. En la tercera lección ya lo mencioné. Desde que estamos pensando que Israel va a aprender la lección, pero no. De hecho, es peor. Cuando regresen del cautiverio, son peores. Se jactan más de su justicia. De hecho, recuerden que regresan y edifican sus propias casas, súper lindas, y la casa del Señor en ruinas. Y Ageo tiene que llamarlos. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. Entonces, la explicación más clara de esa negación de pecado se encuentra en Malaquías. Vayan conmigo a Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1. Y quiero nada más leer unos versículos que demuestran cómo el pueblo de Israel negaban su pecado y acusaban a Dios. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué nos amaste? Sé que necio. Y Dios explica cómo les había amado. Versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No hemos hecho nada mal. Versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Oye, estamos bien. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿El cojo, el enfermo, no es malo? Ellos estaban trayendo sus sacrificios de animales ciegos y lo peor de su rebaño, ofreciéndolo a Jehová y, oye, ¿por qué no lo aceptas, Dios? Qué necio. Luego en el 2 les acusa más porque ellos estaban trayendo sus ofrendas, no solamente ofrendas malas, pero con una actitud, un pecado terrible. Miren allí en Malaquías 2:13. Dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? O sea, traen su animal ciego y malo. Oye, Dios, ¿por qué no te agradas con mi sacrificio? Bueno, primero ya lo explicó, es porque es un animal malo. Pero segundo, vean la segunda razón. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ellos cometiendo adulterio, ahí viviendo con otra mujer, y traen un animal malo al altar y preguntan, oye, ¿por qué Dios no nos oye? Ven ahí, versículo 17, Malaquías 2:7. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, otra vez es la misma raíz. Observen, ellos habían perdido la expectativa del juicio de Dios. ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mira, a Dios le agrada cuando pecamos. No existe un Dios de justicia. No va a haber ninguna consecuencia, no habrá ningún castigo, no importa lo que hacemos. Vivimos como nos dé la gana porque al fin y al cabo no va a haber nada.